Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿verdad? Siempre con ese deseo de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Es probable que vamos a irnos con el Señor en algún momento y jamás llegaremos a agotar ni un versículo de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es tan profunda, y bien dijo la mujer samaritana, el pozo es hondo, tiene mucha agua, mucha bendición, la palabra del Señor. Muy bien, de nuevo quiero en esta mañana, o voy a retomar la serie que se ha venido entregando desde el día de ayer. Y esperamos que sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Se cree de que estas exposiciones han generado algunos comentarios, y qué bueno, nos alegramos por eso, porque sabemos que la palabra del Señor está haciendo efecto. Sí, de una o de otra manera la palabra del Señor hace efecto. ¿Se recuerdan del discurso de Esteban, que está registrado en el capítulo 7 del libro de los Hechos? Dice que contra él crujían los dientes y querían matarlo. Entonces nosotros que ya tenemos nuestro tiempito de estar subiendo en el púlpito o al lado del púlpito, no buscamos popularidad. No, muchas veces o casi siempre desprecio, pero el único que valorice nuestro trabajo es el Señor. Y Él sabe en este momento mi corazón, Él sabe mi postura aquí delante de ustedes. En su omnisciencia sabe también el corazón de cada uno de ustedes. Mi mayor deseo es de que podamos ser verdaderamente receptores de la palabra del Señor, y que al oír estos discursos podamos nosotros también hacer nuestros análisis y sacar buenas conclusiones en la palabra del Señor. Voy a disertar en esta mañana acerca del tema de cómo debe ser la restauración. Ayer estábamos escuchando en parte de esto, y como es un tema de total actualidad, y si nosotros lo encontramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esas cosas no son nuevas, sino son ya de tiempos muy remotos, tiempos de antaño, cuando los hijos de Dios también se destacaron trabajando en la obra del Señor. Especialmente cuando llegamos al Nuevo Testamento, y en particular cuando leemos las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo, a excepción del libro de Hebreos, que es anónimo, nos damos cuenta de las grandes doctrinas de la palabra del Señor. Y entre esas grandes doctrinas está lo que es la restauración, porque lástimamente que a través de los años también el diablo, el enemigo de nuestras almas, ha venido haciendo estragos en la iglesia. Pero gracias al Señor, que el Señor sobrepasó, tiene soberanía sobre el mismo diablo, y entonces su palabra es auténtica, su palabra es soberana, su palabra es pura, su palabra nunca falla. Nosotros somos falibles,
expuestos a toda debilidad, pero el Señor nuestro Dios nunca cambia. Es también inmutable, nunca se muda. Parece que hoy en esta mañana estaba oyendo un texto que el hermano leía, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Así es que esta generación se terminará y la palabra del Señor seguirá en pie. Como ustedes se dan cuenta, nuestra vida física se está deteriorando, pero la iglesia va a seguir hasta el día en que el Señor habrá de arrebatarlo de este suelo. ¿Cómo debe ser la restauración? Hasta estas alturas en que estamos viviendo, hermanos, han surgido muchas formas de restaurar. He tenido noticias que hay hermanos que han restaurado a hermanos en el camino, en el monte o a solas. Tuve una noticia, yo lo vi con mis ojos, de un caso real, de una muchacha que falleció su señor padre. Horas después que había fallecido su señor padre, el cadáver estaba en el féretro o en la caja, como decimos, y entró la muchacha con la Biblia y dice: ay, papito, te moriste, nos dejaste. Y cuando estabas en vida, estabas distanciado del Señor. Pero no tengas pena, porque yo en esta mañana te voy a restaurar. Leyó una porción bíblica y entonces, papito, quedas restaurado. ¿Qué dice usted por eso? Totalmente vano. Bueno, de ser así, quizá en parte se puede ser, pero en vida. Pero ya muerto, ya no, hermano. Entonces han existido muchas formas de restauración. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, y vamos a ir en esta mañana, este breve comentario previo a entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor, para que nos formemos una idea. Y usted no me dejará mentir que en las asambleas han sucedido casos que a veces solo un hermano restaura al hermano. O alguien ha dicho alguna oportunidad: usted ya me dijo a mí su problema, ya me dijo a mí su pecado, aquí está todo remediado, aquí está todo arreglado. No lo vamos a dar a conocer a la congregación, porque si usted ya me lo dijo a mí, aquí se terminó todo. Tampoco está bien. Es antibíblico. Pero interesante entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, recordemos que en la Biblia no se encuentra especificado un tiempo en que el hermano debe estar guardando su disciplina, o la hermana. No se encuentra especificado de que vamos a establecerle unos 6 meses, un año de estar disciplinado, o unos 2 meses, y luego restaurarlo. No está especificado. ¿O ya lo encontró usted en la Biblia? Al menos su servidor no lo ha encontrado, hermanos. No está detallado en la Biblia un tiempo en que el hermano debe estar guardando su disciplina, dependiendo también de la dimensión del pecado de cada uno de nosotros. Digo de nosotros porque todos estamos expuestos. Fíjese lo que dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso quiere decir que nosotros vivimos en el mismo ambiente, hermanos. Vivimos en el mismo ambiente, no somos angelitos para estar todavía en la presencia, no estamos en la presencia del Señor en el cielo, sino estamos aquí en la tierra. Vivimos en un ambiente contaminado por el pecado. Y a cualquier momento podemos ser tentados, aunque no lo querramos. Entonces, por eso es que nos debemos considerar, allí está un punto ya en Gálatas 6:1. ¿Cómo debe ser restaurado? Considerándonos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado. Pero vamos a ver algunos casos. Quiero ir así breve, hermanos. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, quiero citar el primer caso en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Me voy a permitir tomar un sorbo de este producto. Gracias a los hermanos. Dice que había un niño que decía: si el predicador está tomando allí su refresco, también yo voy a comer mis golosinas y voy a tomar en la presencia del Señor. No, hermanos, si ustedes supieran de qué estoy hecho. Estamos enfermos y muchas veces nuestra garganta necesita de algo refrescante para que podamos seguir hablando. Y a eso se debe que a veces tomamos un tragacito allí de algún líquido que nos va a mejorar. A eso se debe. No quiere decir que estamos dando libertad a que todos estemos comiendo golosinas en la presencia del Señor y después de que, por ejemplo, que nos vamos a ir ya tal vez como a las 2 de la tarde y quede todo el resto aquí de la golosina. De eso también no hemos madurado, hermanos. En eso nos falta educación. Pero entonces, con el permiso de ustedes, he tomado y seguiré tomando este producto tan hermoso que los hermanos nos han concedido. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Yo quisiera terminar solamente en este pasaje, pero hay otros pasajes que coinciden al pensamiento. Y espero en el Señor poder disertarlo en esta mañana con toda la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer. ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que nosotros no somos o cree que todavía estamos en aquel subdesarrollo, que cuando nos citaban el Antiguo Testamento estábamos buscando en el Nuevo Testamento. No, ya debemos hasta estas alturas ya estar bien habilitados en la palabra del Señor. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 5 al 11 dice a la letra así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, está entre paréntesis, a todos vosotros. Le basta, no dice a la tal, sino dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros, más bien tome nota, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Tome nota de estos términos. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado,
por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el Señor nos siga bendiciendo con su santa palabra en esta mañana. Vemos aquí un caso que sucedió, y si usted lee los 13 capítulos de 2 Corintios, hay muchas confrontaciones de los hermanos hacia el ministerio del apóstol Pablo. Hay muchas confrontaciones, pero se ve que el apóstol Pablo, pudo defender su ministerio con su testimonio, Y en este caso, leyendo desde el versículo 5, donde hemos leído, hasta el versículo 11, hubo alguna persona que le causó tristeza al apóstol Pablo. Pudo haber sido que esta persona confrontó algo de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había escrito en su primera carta a los Corintios. Porque Pablo, según lo vemos, hermanos, era un hombre directo, era muy directo. Estaba platicando por ahí con el hermano Félix Chacón, que muchas veces nosotros tratamos de relajar la palabra del Señor, como que de suavizar la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor sigue siendo firme. La palabra del Señor no se ha extinguido. El apóstol Pablo habló fuerte, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, pero este personaje que se encuentra aquí en estos versículos le haya causado alguna tristeza al apóstol Pablo. Pero que a través del tiempo también había llegado a un arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque notamos aquí algunos puntos, hermanos. Por ejemplo, cuando Pablo dice, quiero que confirméis el amor para con él. O sea, que este hombre necesitaba ser amado. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Quiere decir que este hombre estaba triste. Cuando Pablo dice que lo consoléis, quiere decir que este hombre necesitaba consolación. En resumen, entonces, hermanos, este hombre estaba triste, estaba compungido y necesitaba restablecer su comunión con el Señor. Si no me equivoco, escuche, si no me equivoco, de esta persona que estamos leyendo aquí, es el mismo del capítulo 5 de 1 Corintios. No sé si estoy en lo cierto. Es el mismo del capítulo 5 de 1 Corintios. Y ayer escuchábamos en parte de eso. El tipo de pecado que este hombre había cometido. Y los hermanos, en este caso los ancianos, hacían caso omiso del pecado que ellos ya conocían que estaba en la iglesia. Y Pablo les sugirió, les aconsejó de que el tal tenía que ser quitado de entre vosotros. Fíjense que en el Nuevo Testamento, cuando se trata de la disciplina de un hermano, siempre no dice cortado, sino dice quitado. ¿Sabe dónde dice cortado? En el Antiguo Testamento. Ahí sí encontramos muchísimas veces la palabra cortado. Será cortado de entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, quitad al tal de en medio de vosotros.
Pero este hombre, a través del tiempo, se haya entristecido, se haya desconsolado, se halla solo y necesitaba de amor. Y Pablo está hablando aquí colectivamente a toda la iglesia de Corinto. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que cuando un hermano es quitado de la comunión, el pueblo del Señor se entristece. Nos ponemos tristes cuando oímos la disciplina de un hermano en el pueblo del Señor. Pero, existe ya allí los peros. En el tiempo de la restauración, los llamados para realizar la restauración son los ancianos. Porque, hermanos, es muy peligroso, de veras nos hemos dado cuenta a través de los tiempos, de que muchas veces el pueblo interviene en nombrar la disciplina de un hermano. Si han habido ocasiones, en algunas organizaciones se ha dado el caso que hasta mujeres han tratado la disciplina de un hermano. Esto es antibíblico, esto no está correcto. Este le compete solamente a los ancianos de la iglesia local. Yo, en mi carácter de anciano, no puedo venir a San Pedro a disciplinar a un hermano. No puedo ir a Ojechegel a disciplinar a un hermano, porque yo no me doy cuenta del estado del hermano. Son los hermanos de la iglesia local que se dan cuenta de la conducta de ese hermano. Y son ellos que tienen que restaurarlo. Pero tiene que ser a base bíblica. Tiene que ser con una madurez espiritual, porque oíamos mucho ayer, para que en ese corazón no haya algún rencor, alguna envidia, algo que pudiera pasar en nuestra mente secundario en contra de aquel hermano que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y decir, yo no estoy de acuerdo que este hermano sea restaurado. ¿Hay una razón justificada para que usted no esté de acuerdo? Si hay una razón justificada, lo vamos a analizar, lo vamos a poner sobre la mesa y lo vamos a estudiar poco a poco, si su sugerencia es justificada. Pero no, en este caso, fíjense hermanos, ya no lo voy a leer, el pasaje. Pablo está hablando colectivamente, ¿saben por qué? Por la dimensión del pecado de ese hombre. Escuchábamos ayer, y es una gran verdad, hermanos, es una gran verdad. Yo había pensado de que el que peca contra el Señor perjudica a 4 entidades. Yo así había pensado. Sin embargo, son 5 entidades. Atenta contra la santidad de Dios. Atenta contra la iglesia. Atenta contra su familia. Atenta contra sí mismo y atenta contra la sociedad. Imagínense, máxime cuando, como dije, se ve o se conoce la dimensidad del pecado y del tipo, escuche esto, del tipo de categoría del hermano o de la hermana en la presencia del Señor, o en su forma de haberse destacado en la misma obra del Señor. Y eso tiene que ver muchas veces. Tiene que ver. Por ejemplo, fíjense que, y estoy llegando a casos reales, posiblemente a casos que sí han sido hechos.
que ustedes han tenido experiencia. Por ejemplo, si se trató, fíjense, de el pecado de un anciano de la iglesia, esto causa mucho movimiento, ¿no es cierto? Si se trata de la mujer del anciano, si se trata del hijo del anciano. En una oportunidad, estando visitando una asamblea, me reservo por educación, yo vi a unos dos hermanos en la mañana el día domingo que estaban hablando así en el rincón de la sala. Y otro hermano anciano estaba así lejos, y el hermano se acerca y le dice: hermanos, yo ya escuché de lo que ustedes están hablando. No se preocupen, hermanos. Yo en esta mañana voy a dar a conocer la disciplina de mi hija. Eso no todos lo hacen, hermanos. Porque existe parentesco, ya sea por familia o por amistad, a veces existe parentesco. Y eso nos hace muchas veces inclinarnos nosotros a un lado o a otro. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser como imparciales, no defendiendo a un grupo y castigando a otro grupo. Por ahí, hermanos, es el camino o la forma de restaurar a un hermano que se ha retirado de la comunión. Aquí tenemos estos puntos, y como dije, ya no lo voy a repetir. ¿Por qué digo que el que se ha retirado de la comunión atenta contra todas esas entidades que ya les señalé? Vamos a ver, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel. Recuerden que no se dice segunda de Samuel, tampoco se dice primera de Samuel. Mejor digamos segundo libro de Samuel o primero libro de Samuel. Yo pienso de que ese término está más correcto. A veces decimos también primera de Timoteo. No, es primera a Timoteo, es lo más correcto. Vamos a ver aquí un caso en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ese caso es muy conocido de muchos de nosotros, porque es un caso que conmovió posiblemente a muchos hijos de Dios en aquel tiempo. Pero tenemos, hermanos, la vía muy hermosa, de veras, la vía del perdón. Y si me permiten, hermanos, una pequeña pausa para decirles que existen dos clases de perdón. Existe el perdón judicial, que se trata de un juez que perdona a un criminal. ¿Es cierto o no es cierto? Existe también el perdón paternal, que se trata de un hijo, de un padre que perdona a su hijo. Nosotros ya no necesitamos de un juez que nos perdona. En el sentido espiritual estoy hablando. Sino necesitamos de un padre que nos perdona, y ese padre es nuestro Dios. Nosotros que somos padres de familia, hermanos, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros hijos? Los tenemos en el corazón. Job decía, cuando su esposa le estaba confrontando el estado en que él se encontraba, él hizo mención de que su calidad de estar firme ante Dios consistía también por sus hijos. Por sus hijos. Se cuenta la historia. Ahora que nos arrodillamos, yo ya no aguanté, hermanos, estar arrodillado porque mi situación física ya mucho no me permite. Me acordé de un caso de un padre con su hijo, que el padre le dijo:
si no te arrodillas, no te dejo de cinchasear. Te voy a seguir cinchaseando hasta que te arrodillas. El hijo se arrodilló. Cuando se levantó le dice: papi, yo me arrodillé. Mi cuerpo se arrodilló, pero mi corazón no se arrodilló. Interesante, hermanos, que Dios, como dice Samuel, no ve lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios mira el corazón. Interesante. Vamos entonces aquí a ver un punto. En el capítulo 12, creo que vamos a leer el versículo 10. Vamos a leer primero el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa. Dejemos una pequeña pausa aquí, aunque no haya allí una coma. ¿Verdad? Cuando se termina la palabra casa, aquí no hay una coma. ¿Y para qué sirve una coma? Para hacer una pausa. Entonces aquí no hay una coma, pero vamos a hacer una pausa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí está hablando de dos cosas. Está hablando de la personalidad de David y de su familia. Cuando está hablando aquí de casa, no lo estoy pronunciando con Z, sino con S. Está aquí, cuando está hablando aquí de casa, no está hablando de un techo como este y sus 4 paredes, sino está hablando de descendencia, de posteridad, de familia. Entonces aquí está hablando de su familia. El pecado que este hombre David había cometido, y él había querido disimularlo con matar a Urías. Al contrario, el pecado se estaba agravando más. Porque, hermanos y hermanas, no podemos nosotros bajo ningún punto de vista ni bajo ninguna circunstancia sobornar a Dios, porque no somos más fuertes que Él, dice la Biblia. No podemos provocarle a celos, porque no somos más fuertes que Él. Cuando Dios establece, establece, y dice la Biblia, nadie le dirá qué haces. Había perjudicado a David, a su misma persona y a su familia. Entonces, en vista de este caso, aunque estoy sacando aquí con ustedes conclusiones, en vista de este caso, el quitado de la comunión, si su caso ameritó, como lo que estamos viendo, debe de pedir perdón a su familia, porque ha perjudicado a su familia. ¿Qué pecado cometió David? El pecado de adulterio. El pecado de adulterio. Y la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, versículo 33, dice que su vergüenza, o el que comete adulterio, es falto de entendimiento, y su vergüenza no será borrada. Nosotros relajamos la palabra. A veces alguien tal vez que está cubriendo su pecado puede decir: el tiempo lo va a borrar. No, más se está acumulando, más castigo en sí mismo, porque no confiesa su pecado. Debe de haber sinceridad. Y aquí, hermanos, dice el texto: no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Bueno, ahora dice, hermanos, en el versículo 13, por favor: entonces dijo David a Natán:
pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Estábamos viendo ayer y les dije, ¿se recuerdan? Que dentro del versículo 12, del versículo 2, el versículo 13 al versículo 14 hay un espacio grande, según el Salmo número 32. Porque mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir que hubo un tiempo en que David estuvo con ese pecado cubierto, pero la mano de Dios estaba sobre de él. La mano de Dios le estaba castigando. Es por eso interesante, de veras, hermanos, yo doy gloria a Dios por lo que me está sucediendo. Y con tanta debilidad física estoy parado en este púlpito. Pero estoy contento de estar sirviendo al Señor. Pero cuando llegamos a ese punto, es necesario que nosotros nos hacemos un autoexamen de nosotros mismos. Señor, ¿qué estoy haciendo delante de ti? ¿Qué pecado has visto en mí, Señor? Perdóname. A diferencia de un pecado conocido, hermanos. A diferencia de un pecado conocido. Es peligroso, de veras. Pero qué bueno en realidad cuando el creyente está siendo castigado, porque es muestra de que es hijo de Dios. Y dice que el Señor lo hace, nos castiga con el hecho, con el fin de que participemos de su santidad. Él no nos retire, Él no es egoísta, Dios es amor. Y en prueba de su amor, nos hace de que mantengamos esa relación íntima con Él. Tiene lineamientos en su palabra para que el creyente que ha sido retirado, que ha sido quitado de la comunión, vuelva a restaurarse. Con ciertas reglas, por supuesto. Máxime, como ya dije, y ustedes no me dejan mentir. Cuando se trata de un hombre eminente en la iglesia, me recuerdo en este momento de lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, si quiere lo puede leer. Si le doy permiso para que lo lea. ¿Qué dice allí? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando se trata del pecado de un anciano, de la mujer de un anciano, del hijo de un anciano, conmueve. No solamente conmueve al pueblo, sino también a la sociedad. Y ese creyente, ¿qué dicen ustedes? Y ese creyente puede ser restaurado, ¿sí? Pero no debe. ¿Qué dicen ustedes? Tener sus privilegios de la noche a la mañana. Hoy sábado se restauró, mañana domingo está predicando. ¿Está correcto? No está correcto. Se debe de guardar un tiempo prudencial porque la dimensión de su pecado así lo amerita. Así es al que es estimado como sabio y honorable. Conmueve. Ustedes saben lo que pasó allí en el capítulo 1 del libro de Esther. Lo saben, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Cuando el rey Asuero convocó a sus príncipes con un propósito de relucir o dar a conocer la gloria, la grandeza de la reina Basti. ¿Es así o no es así? Es así.
Y resulta, hermanos, que la reina Vasti no llegó a la reunión. Eso conmovió. Y se dijo allí en el imperio de que se iba a promulgar un edicto en todo el imperio, o hasta donde llegaba el gobierno de Asuero en aquel tiempo de los persas y medos, de que no solamente contra el rey y la reina había pecado, sino que también contra todas las provincias, y por lo tanto que se firme un edicto, un comunicado, de que en todos los lugares, en cada hogar, todo hombre afirme su autoridad en su casa. Porque el hecho de la reina conmovió. ¿Se dan cuenta? Y eso muchas veces sucede en la iglesia. Conmueve, no solamente al pueblo del Señor, sino a la gente de afuera también. Pero gracias al Señor por lo que Él nos enseña en su santa y bendita palabra. David se arrepintió, gracias a Dios. Ayer estábamos viendo de que David se arrepintió sin reservas, confesó todo su pecado, sin dejar nada encubierto. ¿Alguno de ustedes les ha salido alguna infección, hermanos, a su servidor? Ni una vez. A veces aparece una infección como quiste o algo así afuera del cuerpo, pero algo que tiene allí una infección adentro. A veces es necesario ir al médico, y el médico, ¿saben qué es lo que hace? Mire, lo hace así hasta que salga toda la infección. Entonces lo cura, y nos damos cuenta que a través del tiempo esa infección va sanando. Pero si ahí queda algo de infección todavía, no se cura. Fíjense que hubo un hecho muy real que sucedió en cierto lugar, también me reservo, de un señor que tenía una su vaca. Y de repente este señor se dio cuenta que una de las patas de la vaca, menciona esa palabra porque lo dice la Biblia, una de las patas de la vaca apareció una enfermedad. Entonces el Señor dijo, aquí en esta estaca está la enfermedad, lo voy a pasar en la otra estaca. Y le pasó a la otra estaca. Cuando llegó al otro día, la enfermedad había pasado a la otra pata, y así para no cansarle en las 4 extremidades. Entonces dijo, bueno, la enfermedad no está en la estaca, la enfermedad está en el animal. Voy con un veterinario, y el veterinario le examinó, y sí, la enfermedad estaba en el animal. Entonces, aunque él lo llevaba donde quiera, la enfermedad sí iba. Muchos así les pasa. Por evadirse de la disciplina, se salen de la asamblea, se van a otra, pero allí llevan la enfermedad. Allí lleven la enfermedad. La enfermedad está repercutiendo. Salen de esa y se van a otra. Allí lleven la enfermedad. Por fin que a través del tiempo vienen y necesitan su restauración. Y yo también quiero mis privilegios. Y allí mismo está la enfermedad. No ha salido esa infección, hay que sacarlo todo. Hay que confesarlo todo. Interesante, hermanos. Voy a concluir. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos al capítulo 2. Ahí voy a aterrizar, hermanos, porque muchas veces nos levantamos. Ayer escuchábamos en la noche un lindo mensaje, hermanos, que a mí me hizo derramar lágrimas, sinceramente, porque nos falta mucho, hermanos, para hacer un servicio eficiente. Nos falta, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Yo no soy sabeletodo, hermanos, por favor. No. Un poquito nada más. Una mínima parte hemos alcanzado a través de los años de la palabra del Señor. Capítulo 2 de Romanos. Leamos, por favor,
el versículo 24 solamente, para ver qué otra parte daña el quitado de la comunión. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Se dan cuenta que esta es una gran verdad? Miren la mujer del anciano. Miren la hija del anciano. A veces existe entre nosotros hipocresía, hermano. Existe hipocresía. Se cuenta que un hermano anciano, le trajo a una hermana con otros ancianos para amonestarle porque usaba la falda muy corta. Porque a veces así pasa. Un hermano decía como que las hermanas tuvieran dos cabezas, porque se cubren arriba y se cubren abajo. Pues esta hermana fue traída ante el Señor, ante los ancianos, y uno de ellos que le amonestó fue un hermano que sus hijas estaban más peor que ella. No debe existir hipocresía. Debemos ser sinceros, como Pablo dice en parte allí donde hemos visto, hermanos. Pero lástima, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense, hermanos, que hay unos factores que impiden muchas veces que el creyente llega a la restauración. Uno de estos es que busca auxilio o consuelo en otros que han pecado de igual manera. Eso sucede. También se presenta ante otros hermanos como víctima o perseguido injustamente. ¿Se dan cuenta que ha pasado cosas así? Me disciplinaron injustamente. Esos son casos muy conocidos. Busca apoyo a su causa en miembros o cristianos débiles en la fe, es verdad. Ve los pecados de los demás como más graves que los de él. Imagínense. Pasa a acusado a acusador. Hay esos caracteres así. Guarda rencor y amargura a aquellos que procedieron a disciplinarlo. Eso es verdad también. Es por eso, hermanos ancianos, que muchas veces se necesita pantalones. Me recuerdo del difunto Agustín López, y es una gran verdad. Se necesita pantalones. ¿Lo han vivido ustedes alguna vez en la asamblea? Sí, que se necesita pantalones. Porque hay casos que se presentan. Hay casos de hermanos que han hecho tales y cuales cosas allá y luego vienen a querer a ser restaurados y a tener privilegios. No conviene. Y cuando se les dice que no, se enojan. Pero se necesita pantalones para decirles que no. Se necesita hombrilla, en otras palabras. Y eso lo debemos nosotros tener, hermanos. ¿Qué otro factor? Decide irse a otra congregación para restaurarse en otro lugar. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos, practicar la doctrina de la recepción. ¿Por qué es de que muchas veces suceden en asambleas que vienen, y hay asambleas que están tan cercas, fíjense, por causa de que ha sucedido algo en el seno de la iglesia, se han dividido y ahora tienen sus miembros aquí, tienen allá, y cuando allá se les amonesta o se les disciplina, se vienen para acá y dicen bienvenido. Eso es antibíblico. No conocemos la doctrina de la recepción. Quieren restaurarse en otro lugar. Ya dije hace momentos que los encargados de restaurar son los ancianos que disciplinaron en esa asamblea local. ¿Estoy en lo cierto? Interesante de veras. Punto número 9. Más interesado o más se interesa en recuperar las áreas de servicio que dentro de la iglesia, y su actitud es de soberbia y rebeldía.
demostrando que ha avanzado o quizás no ha iniciado un verdadero proceso hacia la restauración. Son casos muy conocidos, casos de actualidad. Nos quedamos aquí. Gracias al Señor. Gracias al Señor de veras, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos siga bendiciendo.